La inmunidad es el estado de resistencia que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso o tóxico. Y el sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. Esta compleja red de células, tejidos y órganos especializados se encarga de reconocer las sustancias extrañas y de defender al cuerpo contra ellas. La defensa contra los microorganismos patógenos consta de dos tipos de reacciones: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también llamada natural o nativa, está mediada por células y proteínas que están siempre presentes, y estas están destinadas a reaccionar frente a microorganismos infecciosos. Estos mecanismos son caracterizados porque entran en acción de inmediato en la respuesta a la infección y de este modo proporcionan la primera línea de defensa. Algunos de estos mecanismos también participan en la eliminación de células y tejidos dañados, y una reacción que es muy importante de la inmunidad innata es la inflamación. Y la inmunidad adaptativa, también llamada adquirida o específica, es normalmente silente y responde o se adapta a la presencia de microorganismos infecciosos mediante la generación de potentes mecanismos para neutralizar y eliminar a los microorganismos patógenos. Los principales componentes que encontramos en la inmunidad innata son las barreras epiteliales. Estas se encargan de impedir la entrada de los microbios. Las células fagocíticas, sobre todo neutrófilos y macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos NK y otras células linfoides innatas, y varias proteínas plasmáticas como las proteínas del sistema de complemento. Los fagocitos, las células dendríticas y muchas otras células, como las células epiteliales, expresan receptores que detectan la presencia de microorganismos infecciosos y sustancias liberadas por las células muertas. Y bueno, las estructuras microbianas reconocidas por estos receptores se denominan patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Son compartidas por microbio del mismo tipo. También las células liberadas de las células dañadas y necrosadas se denominan patrones moleculares asociados a la lesión, y los receptores celulares que reconocen estas moléculas se denominan a menudo receptores de reconocimiento del patrón. En la inmunidad innata encontramos aproximadamente unos 100 receptores diferentes para reconocer 1000 patrones moleculares. Los receptores de reconocimiento del patrón se localizan en todos los compartimentos celulares donde pueden estar los microorganismos patógenos. Encontramos receptores de la membrana plasmática, que son los encargados de detectar microorganismos patógenos extracelulares. También los receptores endosómicos, que son los encargados de detectar microbios ingeridos. Y los receptores citosólicos, que son los encargados de detectar microbios en el citoplasma. Se han identificado varias clases de estos receptores. Encontramos los receptores de tipo TOL, mejor conocidos como receptores de tipo TOL o TLR. Estos se conocen clásicamente por su expresión en las células presentadoras de antígeno, donde participan en el reconocimiento de estructuras moleculares asociadas a los patógenos, que no están presentes en las células del hospedero. Encontramos también los receptores de tipo NOD e inflammasoma. Estos receptores son citosólicos, denominados así por los miembros fundadores, NOD1 y NOD2. Estos reconocen una amplia variedad de sustancias, incluidos los productos de células necrosadas, por ejemplo el ácido úrico y el ATP liberado, así como los trastornos iónicos, por ejemplo la pérdida de potasio y algunos productos microbianos. En cuanto al inflammasoma, es un complejo proteico que reconoce productos de células muertas y algunos microbios e induce la secreción de la interleucina 1 con actividad biológica. Otros receptores para los productos microbianos son los receptores de lectinas de tipo C,
que son expresados en la membrana plasmática de los macrófagos, y estos desencadenan reacciones inflamatorias frente a los hongos. También varios receptores citosólicos que detectan los ácidos nucleicos de los virus que se replican en el citoplasma de las células infectadas, y estos estimulan la producción de citocinas antivirales. Los receptores acoplados a la proteína G, que reconocen péptidos bacterianos cortos que contienen residuos N-formilmetionilo. También los receptores para manosa, que reconocen azúcares microbianos e inducen la fagocitosis de los microbios. Y además encontramos familias de receptores citosólicos, uno llamado en función del miembro fundador RIG1 y el otro sensor de ADN citolítico, que reconocen ARN y ADN microbiano respectivamente. El sistema inmunitario innato defiende al huésped por medio de las siguientes dos reacciones principales, que son la inflamación, durante el cual se producen citocinas y productos de activación del complemento, así como otros mediadores, que desencadenan componentes vasculares y celulares de este proceso de la inflamación, y la defensa contra los virus. El sistema inmunitario adaptativo consta de linfocitos y sus productos, incluidos los anticuerpos. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la inmunidad humoral, que es mediada por proteínas solubles llamadas anticuerpos, producidas por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que es mediada por los linfocitos T. Estos linfocitos T son importantes en la defensa frente a los microbios intracelulares. Actúan ya sea directamente matando células infectadas o activando los fagocitos para que maten a los microbios ingeridos, o bien puede ser mediante la producción de citocinas. Y, analizando las principales propiedades y funciones de las células del sistema inmunitario, encontramos células y tejidos de este sistema, que incluyen linfocitos, la mayoría de los cuales tienen receptores específicos frente a antígenos y montan respuestas inmunitarias adaptativas. Encontramos entonces a los linfocitos, que están en la circulación y en varios órganos linfoides. Estos tienen un aspecto similar, en realidad corresponden a varias poblaciones con funciones y fenotipos diferentes, y surgen de precursores presentes en los órganos linfoides generadores primarios. Por ejemplo, los linfocitos T maduran en el timo, mientras que los linfocitos B lo hacen en la médula ósea. Cada linfocito T o B y su descendencia, que constituyen a un clon, expresan un solo receptor para el antígeno, y toda la población de linfocitos puede reconocer decenas o cientos de millones de antígenos. Los linfocitos T y B maduros recirculan a través de los órganos linfoides periféricos o secundarios, y residen en estos órganos y en la mayoría de los tejidos. Todos los linfocitos maduros atraviesan diferentes fases a lo largo de su vida. Los linfocitos vírgenes expresan receptores para el antígeno, pero no han respondido a los antígenos y no realizan ninguna función. Los efectores se inducen tras la activación del linfocito y realizan las funciones destinadas a eliminar a los microbios, y los linfocitos de memoria, inducidos durante la activación, sobreviven en un estado silente sin función, incluso después de eliminado el antígeno, y responden rápidamente tras encuentros posteriores con el antígeno. Los linfocitos T, derivados del timo, evolucionan a células efectoras de la inmunidad celular y ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos frente a antígenos proteicos. Estos linfocitos constituyen de un 60 a un 70% de los linfocitos en las vainas periarteriolares esplénicas y las zonas interfoliculares de los ganglios linfáticos. Los linfocitos T no reconocen antígenos libres ni circulantes. En cambio,
Estos detectan solo fragmentos peptídicos de proteínas mostradas por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Los linfocitos T también expresan otras moléculas con importantes funciones en las respuestas inmunitarias. El CD4 y el CD8 se expresan en subgrupos distintos de linfocitos T y actúan como correceptores durante la activación del linfocito T. Durante el reconocimiento del antígeno, las moléculas CD4 de los linfocitos T se unen a porciones invariables de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. De forma análoga, el CD8 se une a las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. El CD4 se expresa en el 50 al 60% de los linfocitos T, mientras que el CD8 se expresa en alrededor del 40% de los linfocitos T. Los linfocitos que expresan CD4 y CD8 realizan funciones diferentes pero solapadas. Las moléculas del CpH son fundamentales para que los linfocitos T reconozcan a los antígenos y las variaciones génicas en las moléculas del CpH se han asociado a muchas enfermedades inmunitarias. La función normal de las moléculas del CpH es mostrar péptidos para que sean reconocidos por los linfocitos TCD4+ y CD8+. El CpH humano, reconocido como complejo del antígeno leucocítico mono, consta de un grupo de genes situados en el cromosoma 6. En función de su estructura química, distribución tisular y función, los productos génicos del CpH se dividen en dos categorías principales. En moléculas de la clase 1 del CpH, que son expresadas en todas las células nucleares y están codificadas por 3 locus estrechamente ligados, y las moléculas de la clase 2 del CpH, que están codificadas por genes situados en la región del HLA-D. Los linfocitos B, derivados de la médula ósea, son las células que producen anticuerpos, los mediadores de la inmunidad humoral. Los linfocitos B componen del 10 al 20% de la población de los linfocitos periféricos circulantes. También están presentes en la médula ósea y en los folículos de los órganos linfoides periféricos. Estos linfocitos reconocen al antígeno por medio del anticuerpo de la inmunoglobulina M, unido a la membrana, expresado en la superficie junto con moléculas transmisoras de señales para formar el complejo del receptor del linfocito, llamado BCR. Mientras que los linfocitos T reconocen solo péptidos asociados al complejo principal de histocompatibilidad, los linfocitos B reconocen y responden a muchas más estructuras químicas, como lo son las proteínas solubles o asociadas a células, los lípidos, los polisacáridos, ácidos nucleicos y sustancias químicas pequeñas, sin necesidad del complejo principal de histocompatibilidad. Tras su estimulación, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, que secretan grandes cantidades de anticuerpos. Hay 5 clases o isotipos de inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, IgE y la IgD. La IgG, la IgM y la IgA constituyen a más del 95% de los anticuerpos circulantes. La IgA es el principal isotipo en las secreciones mucosas. La IgE está en la circulación en concentraciones muy bajas y también se encuentra unida a las superficies de los mastocitos. Y la IgD se expresa en las superficies de los linfocitos B, pero secreta en cantidades muy bajas. Los linfocitos NK son linfocitos que surgen del mismo progenitor linfocítico común que da lugar a los linfocitos T y B. Los linfocitos NK son células de la inmunidad innata, ya que actúan sin ninguna activación previa y no expresan receptores muy variables para los antígenos ni con una distribución clonal. Estos linfocitos tienen dos tipos de receptores,
los inhibidores y los activadores. Los receptores inhibidores son los encargados de reconocer moléculas propias de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, que se expresan en todas las células sanas, mientras que los receptores activadores se encargan de reconocer moléculas que se expresan o aumentan en las células estresadas o infectadas. El sistema inmunitario contiene varios tipos de células que están especializadas en la captura de antígenos y su presentación a los linfocitos. Entre estas destacan las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno más importantes para iniciar las células de los linfocitos T frente a antígenos proteicos. Estas células tienen numerosas prolongaciones citoplasmáticas finas que parecen dendritas, de las cuales deriva su nombre. Y otras células presentadoras de antígeno encontramos los macrófagos, que ingieren microbios y otras partículas de antígenos y muestran péptidos para su reconocimiento por los linfocitos T. Estos linfocitos T activan a su vez a los macrófagos para que maten a los microbios, la reacción central de la inmunidad celular. Los linfocitos B presentan péptidos a los linfocitos T, colaboradores, y reciben señales que estimulan las respuestas de anticuerpos frente a antígenos proteicos, pasos cruciales en las respuestas inmunitarias humorales. Los tejidos del sistema inmunitario consisten en órganos linfoides generadores, también llamados primarios o centrales, en los que los linfocitos T y B maduran y adquieren competencia para responder a los antígenos, y los órganos linfoides periféricos, en los que empiezan las respuestas inmunitarias adaptativas frente a los microbios. Los principales órganos linfoides generadores son el timo y la médula ósea. Los órganos linfoides periféricos se organizan para concentrar antígenos, CPA y linfocitos de una forma que se optimicen las interacciones entre estas células y el desarrollo de respuestas inmunitarias adaptativas. La mayor parte de los linfocitos del cuerpo se localizan en estos órganos, como son los ganglios linfáticos, el vaso y los sistemas linfoides cutáneo y mucoso. Las citocinas son proteínas secretadas que median las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Diferentes citocinas contribuyen a tipos específicos de respuestas inmunitarias. Encontramos las citocinas que se encuentran en las respuestas inmunitarias innatas. Estas se producen con rapidez después del encuentro con microbios y otros estímulos y actúan induciendo la inflamación e inhibiendo la replicación vírica. Y las citocinas que actúan en las respuestas inmunitarias adaptativas producen principalmente los linfocitos TCD4+, activados por el antígeno y otras señales, y actúan promoviendo la proliferación y diferenciación del linfocito y activando a células efectoras. El conocimiento sobre las citocinas tiene numerosas aplicaciones terapéuticas prácticas. La inhibición de la producción o las acciones de las citocinas puede controlar los efectos perjudiciales de la inflamación y de las reacciones inmunitarias lesivas para los tejidos. Las respuestas inmunitarias adaptativas se producen en pasos y consisten en el reconocimiento del antígeno, la activación, la proliferación y la diferenciación de linfocitos específicos en linfocitos efectores y memoria. En cuanto a la captura y la muestra de los antígenos, los microbios y otros antígenos extraños pueden entrar en el cuerpo prácticamente por cualquier sitio. Y es obviamente imposible que linfocitos de todas las especificidades patrullen por todas las posibles entradas del antígeno. Para superar este problema, los microbios y sus antígenos proteicos presentes en los epitelios y otros tejidos son capturados por células dendríticas residentes, que después llevan su carga antigénica a los ganglios linfáticos de drenaje, a través de los cuales
recirculan constantemente los linfocitos T. Aquí los antígenos son procesados y mostrados formando complejos con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad situadas en la superficie celular, donde los antígenos son reconocidos por los linfocitos T. De forma análoga, los antígenos solubles son capturados y concentrados en los folículos en los ganglios linfáticos y el vaso, donde pueden ser reconocidos por los linfocitos B a través de sus receptores para el antígeno. Al mismo tiempo que los antígenos microbianos son reconocidos por los linfocitos T y los linfocitos B, el microbio activa a células inmunitarias innatas que expresan receptores del reconocimiento del patrón. Los linfocitos T vírgenes son activados por el antígeno y coestimuladores en los órganos linfoides periféricos y proliferan y se diferencian en linfocitos efectores que migran a cualquier lugar donde esté el antígeno. Las funciones de los linfocitos T colaboradores están mediadas por las acciones combinadas del ligando del CD40 y de las citocinas. El CD40 es un miembro de la familia del receptor para el factor de necrosis tumoral y el CD40L es una proteína de membrana homóloga al factor de necrosis tumoral. Cuando los linfocitos TCD4+ colaboradores reconocen a los antígenos que les muestran los macrófagos a los linfocitos B, los linfocitos T expresan el CD40L, que se une al CD40 situado en los macrófagos o los linfocitos B y los activa. Parte de los linfocitos TCD4+ activados se diferencian en linfocitos efectores que secretan diferentes grupos de citocinas y realizan diferentes funciones. Tras su activación, los linfocitos B proliferan y después se diferencian en células plasmáticas que secretan diferentes clases de anticuerpos con distintas funciones. Hay dos vías principales de activación del linfocito B. La vía independiente del linfocito T, en la que muchos antígenos, polisacáridos y lipídicos tienen múltiples determinantes antigénicos idénticos, que pueden unirse simultáneamente y entrecruzar varias moléculas de anticuerpos en cada linfocito B e iniciar el proceso de activación del linfocito B. Y la vía independiente del linfocito T, en la que los antígenos proteicos globulares típicos no pueden unirse a múltiples receptores para el antígeno, y la respuesta completa de los linfocitos B frente a los antígenos proteicos requieren la ayuda de los linfocitos TCD4+. La producción de anticuerpos con funciones diferentes, todos con la misma especificidad, dependen del cambio de clase o isotipo de cadena pesada, que aumenta el rango de funciones que realizan los anticuerpos. Parte de las funciones específicas de cada isotipo de anticuerpos comprende la opsonización y la transferencia transplacentaria de IgG, la secreción de IgA a las luces mucosas y la unión de la IgE a los mastocitos. Los linfocitos T colaboradores también estimulan la producción de anticuerpos con mayor afinidad por el antígeno. Este proceso, llamado maduración de la afinidad, mejora la calidad de la respuesta inmunitaria humoral. La respuesta inmunitaria humoral combate a los microbios de numerosas formas. Los anticuerpos se unen a los microbios e impiden que infecten a las células, por lo que los neutraliza. Otra es que los antígenos IgG opsonizan a los microbios y les digieren hacia la fagocitosis, dado que los fagocitos, los neutrófilos y los macrófagos expresan receptores para las colas Fc de las moléculas de IgG. La IgG y la IgM activan el sistema de complemento por la vía clásica, y los productos del complemento promueven la fagocitosis y destrucción de los microbios. La IgA se secreta en los tejidos mucosos y neutraliza a los microbios en las luces de los sistemas respiratorio y digestivo y en otros tejidos mucosos. La IgG se transporta activamente a través de la placenta y protege al recién nacido hasta que el sistema inmunitario madura.
Es una forma de inmunidad pasiva. Y, por último, la IgE cubre a los parásitos helmintos y actúa con los mastocitos y los eosinófilos para matarlos.